Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a este episodio de nuestro podcast de autoconocimiento e inteligencia emocional. Y bueno, pues psicoterapia al final, ¿no? Como tal. Le doy la bienvenida nuevamente a mi amigo Isra, que ya ha sido mi compañero en estos últimos episodios. Y creo que va a ser por un buen rato. Y un Bienvenido, gusto ¿cómo hacerlo, estás? un privilegio poder conversar contigo y que me des este espacio también. Estoy muy Gracias. bien, por cierto, Me da gracias. gusto saber que estás muy bien. Sí, Sí. ahí Ahora nos vamos. combinamos los dos de negro. Oye, sí, ya, el uniforme oficial. De ahora en Oye, adelante voy a pero poner mi bueno, logo. y sí, y es, ándale, el logo de tu proyecto, ¿no? Ujú. Muy contento porque creo que va a ser un episodio muy bueno, ya que tú me comentabas algo especial que hiciste para este episodio. Sí. De hecho, te lo voy a confesar, no te lo había dicho, pero cuando llegaste dije, caray, Alondra no se maquilló el día de hoy. Siempre me maquillo, me gusta Siempre vienes verme. maquillada, te gusta verte bien, te Ajá, gusta verte bonita, ajá. etcétera. Pero ahora lo hiciste con una intención especial porque hay un mensaje y tiene que ver con lo que quieres platicar el día de hoy en el podcast, ¿no? Sí, justo. Es que, ¿sabes? Yo no tengo problema en mostrarme como soy, pero me he Ujú. dado cuenta que la sociedad no está preparada. Apenas empezamos a tolerar un poco el dolor ajeno, Mm, pero la verdad es que no. Y mucho menos ver a las personas como son. Alguna vez también lo comentaba con mi sí, cierto. terapeuta y hoy lo hablaba también con mi terapeuta hoy por la mañana. Por cierto, saludos, maestro Cristian, mi padrino, mi Ujú. todo, ¿no? Para mí en cuestión personal. De acuerdo. Menos de pareja, eso sí, no. Eso sí, Sí. sí, eso sí, no. Justo hoy le hablaba con él porque pues yo le mencionaba que de pronto en las conversaciones, en reuniones con amigas, en reuniones familiares, es bien difícil poder aceptar que el otro sea él, que si no se peina, porque no se peina, que Ujú. si no se arregla, porque si no se arregla, que si quiere andar cómodo con ropa suelta o en pijama, incluso en su casa, De acuerdo. es, es que, o sea, te ves mal. Pues arréglate. Exacto. Entonces, yo justo le mencionaba a mi maestro, mi padrino, se Ujú. llama Cristian, yo le mencionaba que de pronto me he enfrentado mucho con eso, ¿no? Como de, Mm, ok, ya estamos interpretando a la persona. O sea, mm, nomás la vimos, sí, es cierto, es la primera impresión. Y para algunas cosas será necesario, pero la verdad es que no es para todo. ok. O sea, en una cuestión psicoterapéutica, Ujú. la verdad es que entre más sencillo te muestres, mucho mejor. ¿Por Mm, qué? No sé si esta frase la haya mencionado antes contigo o en los episodios, pero hay un autor que me gusta mucho, se llama Carl Jung, y él habla de la ujú. conciencia transpersonal. Es Ok. decir, lo prepersonal es como cuando yo culpabilizo todo el tiempo al otro y no me doy cuenta, me proyecto. Oh, Y qué digo, interesante, me interesa ese tema, está muy bueno. ajá. No lo había escuchado así como lo estás definiendo. Sí, es que ahorita no recuerdo exactamente si él también habla de este tipo de conciencias, pero pues lo Ujú, investigo nuevamente, ujú. se los confirmo. Y entonces hay tres tipos de conciencia. La prepersonal, que es donde me proyecto, donde yo digo, es que tú hiciste, tú eres tú, y yo no veo Nada hacia que, mí. ajá, que yo no soy la persona que se enoja, que yo no soy quien habla feo, que yo no soy quien Mm, maltrata, pero digo que tú. Y tú me mm, humillas, y tú me mm. haces. Y esto es bien común en las parejas, súper común, porque Sí, hay un maltrato ahí bien normalizado. sí. Y la, Y si- siempre tiene la culpa el otro. Pues, Exacto, sí. exacto. Y la siguiente es la conciencia personal, Mm, que es donde, a ver, yo ya me doy cuenta, yo ya soy un poco más consciente de mí. Y digo, ya me cayó el 20. Ok. Bueno, sí me enojo, pero lo trabajo, No me ¿no? perturbo tanto como dice Borja Vilaseca. Exacto. Y en la transpersonal Ujú. tiene que ver con ver más adelante, es decir, pues tanto tú te has sentido de la fregada algún día y has querido andar cómodo, o tanto tú, no voy a decir maquillaje porque no creo, ¿verdad? Hubo un tiempo, no es cierto. O sea, tanto tú también has sentido como que ya te tiene hasta, Sí, hasta el gorro. ajá. Y a mí también me ha pasado. Y si le Ujú, pregunto a mi mamá, si le pregunto a la vecina, si le pregunto a tu mamá, también lo han pasado. Entonces, eso ujú, habla de una conciencia transpersonal, de un ujú, inconsciente colectivo. Es decir, que todos estamos unidos en cierta forma, ujú, pero no lo hacemos consciente. Y la frase que te mencionaba la dice Carl Jung, que es uno de los autores de la conciencia transpersonal y del inconsciente colectivo. Y ujú. él dice, aprende todas las teorías,
domina todas las técnicas, pero frente a una alma humana, sea apenas otra alma humana o sea otra persona. No lo estoy diciendo igualito, lo estoy parafraseando, pero es justo el, pues o sea, si tú lloras, yo también he llorado, a mí hay cosas que me duelen. Y eso es la verdadera empatía. Eso te iba a decir. No de decir, ay, es que como tú estás llorando, yo me voy a poner en tu lugar y voy a llorar y ya, no voy a ayudarte. Esto es algo muy forzado, muy artificial, ¿no? Exacto, y no te voy a servir de ayuda. No. Es imaginarme. Al contrario, es así como se siente. Ese tipo de empatía disfrazada se siente feo porque se siente como lástima. Exacto. Y más bien es un término hacia la compasión. La compasión viene de compadecer, o sea, de entender al otro y de imaginarte, ok, yo también he pasado por algo así. Quizás no lo he vivido, pero me lo puedo imaginar. Y poder realmente entender sin juzgar, sin interpretar, porque hay algo que también sucede en el área, sobre todo entre psicólogos y psicólogos, de que, ay, es que te llevas mal con tu mamá, o que tienes problemas para tomar leche deslactosada, es que tienes problemas con la mamá, porque entonces es la lactosa. Sí. Pero si te vas a lo físico, que es lo primero que tiene que ver un psicólogo, pues los seres humanos no deberíamos de tomar leche. Claro. De vaca. Entonces, o sea, ay, que si te peleaste con la mamá, bueno, a lo mejor... Como tratando de dar toda interpretación así de teorías y de técnicas, ¿no? Exacto, y al final es una agresión. ¿Por qué? Porque la persona te lo está pidiendo. Es como lo que sucede mucho, bueno, ya lo hemos platicado, yo tengo un trasfondo cristiano, porque fui pastor cristiano durante 8 años. Es como esta cosa que me rechoca a mí mucho de la religión, es que se ponen a platicar contigo, es que tienes problemas con Dios, es que no estás cerca de Dios. Oye, tranquilo, hermano, no sabes nada de mi vida. No sabes por qué estoy yo en esta situación, cuál es mi contexto, cuál es mi historia, etcétera. Deja de juzgarme tan rápido, ¿no? Sí, claro. Sino más bien, ok, ¿cómo estás? Y ya. ¿Cómo te sientes? ¿Te puedo ayudar en algo? O sea, eso para mí hace más que cualquier otra situación. Y si me tengo que tirar al piso, hace días lo platicaba con una amiga, si me tengo que tirar al piso contigo, pues me tiro. Pero para entenderte y no para verlo como una pérdida de tiempo, para verlo como, ay, luego tú lo tienes que hacer por mí. No, sino de verdad una empatía genuina. Y creo que realmente todavía nos falta bastante en ese como sentido. que partes de la aceptación de los demás como son. Exacto. Y es justamente lo que tú decías, no estamos preparados para ver a las personas como son, aceptarlas y a partir de allí relacionarnos con ellas. Exacto, exacto. Y sin juzgar, sin decir, bueno, intento entender, ¿no? Yo en algún momento... Eso, intento entender, sí. En algún momento yo recuerdo que sí era, ay, que si veía que estaba sucia la casa, yo me ponía como lo que dicen en psicología de la neurosis, o sea, todo el tiempo estamos pensando en otra cosa, ¿no? O sea, tiene que estar limpio porque se tiene que ver bien, y me ponía ahí como loca, ¿no? Ahora la verdad es que ya no me peleo. La verdad es que es más bien, ok, esto me estresa, yo lo soluciono porque a mí me estresa. No te voy a estar echando mi basura de, es que lo debes de limpiar porque... Claro. Yo qué sé, a lo mejor es tu personalidad también que puede ser tu gusto es. Exacto. Pero hay personas que tienen que ser súper ordenadas o acomodadas en lo que hacen para entender dónde están las cosas, pero también luego se les olvida. No es cierto. No, sí, es que soy ordenado, pero tranqui. Yo también soy de esas. Luego tan ordenada fui que se me olvidó dónde guardé las cosas. Es correcto, sí. Es en los extremos a los que nos podemos ir. O puede ser que tengamos un desorden visualmente, pero sepas dónde están tus cosas. Entonces, realmente, ¿cuál es la realidad? ¿Cuál es la realidad válida, ¿no? Exacto. Vamos a decirlo así. Oye, Alondra, ¿y qué tanto juega el ego en estos niveles de conciencia? Muchísimo, muchísimo, porque el ego tiene que ver con el diablito y el angelito que nos hablan. Y entonces, es el verdadero diablito. Exacto. Sí, y que nos dicen, es que tendría que ser así. Pero a ver, si la persona que empieza a decir tendría que ser y debería de ser, si se echara un clavado, si se echara un clavado realmente a su vida, es lo que le enseñaron. Y es un tema generacional, sin duda.
Y ahí entra mucho el cuestionamiento que uno debe hacerse para el autoconocimiento, ¿no? Sí, la introspección. Sí. El echarte un clavado, el interiorizar lo que dices, lo que haces y sobre todo lo que demandas que los demás hagan. Porque pues probablemente el otro ni enterado que lo que dijo o lo que hizo te lastimó. Y tú ya quieres que él, que es muy común en las parejas también, venga y te ruegue. Y si no, si lo tengo que pedir, no lo quiero dar. No, Ay, ¿cómo esa, es? odio esa frase. Si lo tengo que pedir, ya no lo quiero. Eso, perdón. La frase de Frida Kahlo. Me entendieron todos, ¿no? Sí. Yo Algo siempre así. he dicho, si quieres unas flores, pídamelas y yo con gusto te las llevo. La persona porque, no es adivina. ¿sabes qué? A mí se me va el rollo. Y luego con este ritmo de vida que tenemos, el estrés cotidiano, etcétera, etcétera, si tienes una necesidad, exprésala, ¿no? Exacto. La persona no es adivina, ¿no? Y justo es mostrarse, así como lo hice ahorita, me equivoqué y la verdad es que ni me preocupa, me equivoqué, todos nos equivocamos. Sí. Por eso fue el tema del maquillaje. Porque si estaba así de que voy a ir a grabar y no voy a alcanzar a maquillarme. Y luego dije, a ver, tu intención de grabar el día de hoy es esta. Relájate. Claro. En la consulta muchos pacientes me conocen así, muchos pacientes me conocen en tenis, me conocen así, claro, lo más cómoda posible, me conocen más formalita, pero esa soy yo. Yo no soy aquella que todo el tiempo va a andar con el peinado. No. Ni me sé peinar así. Ni te interesa. No, la verdad es que no. Entonces, entre más sencillo, más podemos conectar. Ajá. Pero ahí el otro punto es la disponibilidad. O sea, ¿qué tanto de verdad lo quiero? Sí, es cierto. Creo que incluso hay algunos grupos en donde cuando llegan personas que son simplemente como son, o sea, que no les gusta aparentar ni ser de una manera en un lado, de una manera en otro, sino simplemente ser lo más sencillo y transparentes posible, hasta incomodan. Justo, eso, que me imaginé que eso me ibas a decir. Sí. Hasta incomodan y bueno, lo que sucede por la otra parte de quien incomoda sin querer al otro es que puede ir generando pues dos cosas, una soledad o algo o amistades selectivas y de mucha calidad. Y es difícil encontrar esa calidad, pero pues entonces si te incomodo, que es el otro punto, pues habría que ver qué me incomoda, ¿no? ¿Qué es lo que me molesta? Que eso es el tema. Tu libertad, ¿no? Tal vez. Exacto, que eso es el tema del ego, de los deberías. Ajá. ¿Y dónde aprendiste esos deberías? Exactamente. O sea, son culturales. Culturales, familiares y de generaciones anteriores. O sea, creo que igual, no sé si este comentario yo lo había comentado, hay como una metáfora o anécdota de una abuelita que hacía el pavo y lo partía para meterlo al horno. Entonces, a la hora de que lo metía, pues la hija, la nieta, todos lo hacían así. Y cuando le preguntan a la abuelita dice, pues, es que en el horno no cabía y no tenía una olla también donde entrar el pavo completo. Realmente no se tiene que cortar. Pero entonces ya lo fuimos repitiendo sin hacer consciente lo inconsciente. Que de pronto eso es difícil, pero la realidad es que sí se puede queriendo, ¿no? O sea, buscando las formas, teniendo el interés. Y la verdad es que cuando llegas a esa conciencia tan profunda, la vida se vuelve mucho más ligera. Que claro, también ahí está entre el otro la parte de la neurosis. De pronto, pocos de verdad quieren la paz. Porque ya que están en paz, no estoy haciendo nada. Te sientes raro. Ay, es que me falta. Ay, es que... Yo acabo de estar con un cliente amigo, no sé si te lo comenté, no te lo comenté a ti. Antes de que grabáramos estaba con otro cliente y me decía, es que ya necesito más, estoy muy tranquilo. Así literalmente me lo dijo, ya necesito algo más, es que ya es muy tranquilo. Y yo se lo he comentado a mi madre estos días, le decía, es que yo necesito un problema porque ya me siento muy tranquilo. Claro, es de problemas a problemas, ¿verdad? Pero sí, bien lo dices, pocos quieren la paz, la tranquilidad. Realmente. De hecho, no sé si es otro deberías de nuestra sociedad hiperproductiva. O sea, deberías de estar siempre creciendo. Totalmente. Y que la zona de confort. Y que no tener éxito. Ajá. Y levantarte a las 5 de la mañana para que vayas a hacer ejercicio. A las 5 de la mañana. Exactamente. Y las 20 almendras activadas a las 10 de la mañana. Y puros deberías que estamos adquiriendo nuevos. Sí. Tal vez ya no son los de la tradición, ¿no? Tal vez. Pero hay muchos nuevos deberías que adquirimos. Y siempre estamos en eso. Por eso la conciencia
conciencia profunda es algo tan importante para siempre estar cuestionando eso. Sí, claro, pero insisto, pocos lo queremos, ¿no? Entonces, Sí. por eso también luego es como un tema del que tampoco se puede hablar tan fácilmente. Porque la gente no todos lo quieren, ¿no? O sea, nos vamos a la neurosis. ¿Qué es la neurosis? Estar pensando en tengo que hacer otra cosa. O sea, estoy aquí, pero mi mente está en otro lado. Entonces realmente no estoy aquí. No estás nunca en el momento presente. Exacto. Eso es la neurosis, para explicarlo en términos sencillos, que se entienda, ¿no? Entonces nos vamos justo a esa neurosis de, no, pues es que tendría que hacer otra cosa, no, de estar cuidando al nieto, No me yo puedo debería... conformar, sí. Ajá, no, de cuidar a alguien, yo tendría que estar limpiando mi casa, pero si estoy limpiando mi casa, no, yo tendría que estarme descansando, o estoy muy cansada y o sea... Wow, sí es cierto. Eso me pasa a mí mucho los fines de semana. Mira. Me peleo mucho conmigo mismo. Okay. Tú sabes que yo trabajo mucho. Sí, yo soy bien workaholic. Súper workaholic, súper. Pero los fines de semana estoy trabajando, ya sea el sábado o el domingo, deseando estar descansando. Y luego me pongo a descansar y quiero regresarme a trabajar. Y lo malo es que mi cuarto para descansar y mi estudio lo divido en la pared, ¿no? Entonces, nomás estoy así, chun. Cambia de dirección. Sí lo he pensado como un antídoto. Sí. De hecho, hubo un tiempo en donde sí pasaba los fines de semana en otra dirección. Uy, descansaba mucho. Pero pues cosas pasan en la cabecita de uno. No, estando en el mismo lugar es más productivo, gasto menos, etcétera. O sea, sí, pero a ver, realmente ese gasto o ese reducir gastos, ¿de verdad lo necesitas? ¿De verdad te impacta tanto? O sea, que sin eso te mueres. No. Y fíjate, justamente yo que enseño finanzas personales tengo 3 medidas de cómo evaluar los gastos. ¿Sí? ¿Cuáles? Sí, por ejemplo, los gastos superficiales, los gastos de comodidad y los gastos para sobrevivir. O sea, y definitivamente que ese era un gasto cómodo. No entraba sobre supervivencia porque pagar o hacer otro gasto de renta o de otro lugar, pues me lo podía ahorrar y estar aquí. Pero era más cómodo y sobre todo la comodidad a veces nos ayuda en la productividad porque nos ayuda a cambiar de escenario, a relajar la mente. Descansas. Cuando estás descansado eres más creativo. Yo me dedico a la creatividad. Claro. Así es que era algo que incluso podría ponerse no como 100% cómodo, sino hasta como cierta inversión. No califica como inversión porque no reditúa en cuanto a que tú veas el rendimiento. Económico no, pero físico sí. Exactamente. Y el cuidado físico es algo que deberíamos procurar. Sí, de hecho hace poquito veía también un reel que justo decía eso. Es que fui al psicólogo y el psicólogo me dijo, tienes que dormir bien, al menos tus 8 horas, tienes que comer bien y hacer ejercicio. Y yo, bueno, le agrego también otras cositas que he visto que funcionan y que también otros psicólogos o psiquiatras lo mencionan, tener redes de apoyo saludables. Entonces, dice ella, y yo me di cuenta que, ¿para qué vine a que me digan lo que ya sé? Pero lo sabes, pero no lo haces. Entonces, al empezarlo a hacer, dice, me di cuenta que realmente sí tendría que ser mi base. ¿Por qué? Porque lo que no sabemos del sueño es que si yo duermo bien, tengo menos irritabilidad, tengo menos hambre, tengo menos propensión a subir de peso. Exacto. O sea, impacta en todo. Incluso si tienes una enfermedad o algo, pues si eres hipertenso, por ejemplo, es más fácil que tengas... Te regulas. Ajá. O que si no duermes bien, que tengas más picos de la hipertensión. Igual con la diabetes, hiperglucemia, ¿no? Entonces, la verdad es que es un tema súper profundo y a la vez quizás de cosas que son muy básicas y que no nos las permitimos por estar complaciendo a otros, por estar disponibles para más cosas, es decir, por estar tal cual para los demás. Y olvidarnos de nosotros. Entonces, nos salimos de nosotros esperando que el otro me satisfaga, que el otro me atienda, que el otro me dé amor. Pero eso no viene de mí. Entonces, ahí es donde se vuelve una neurosis.
Sí. Porque estoy pidiendo que tú me lo cumplas, pero yo no me lo cumplo a mí mismo, entonces me traiciono, me olvido de mí, me dejo de priorizar, te priorizo a ti, y si te fijas es Sí. como una reacción, acción-reacción. Acción-reacción, exactamente. Entonces, Y está uno atrapado ahí en ese círculo, ¿no? Sí, o sea, se vuelve un bucle vicioso. Uh-huh. Y algo que también me he dado cuenta es que de pronto en todas estas áreas de la salud, y pongo entre comillas, porque pues no todo el tiempo es salud o que vendemos como salud. Eso sí. Voy a platicar una experiencia súper personal y que nunca me había dado el permiso de hacerlo porque me daba pena, porque me sentía culpable. Y el día de hoy dije, pues no, la verdad es que nunca he sido culpable. En algún momento viví un abuso de un familiar muy cercano, hermano de mi abuela, y sé que probablemente con esto se me venga un mundo encima, pero no me importa. O sea, yo sé que no fui culpable, aunque digan que hay pruebas y muchas cosas, ¿no? Lo que siempre sucede en estos casos. Sí, defienden más al agresor, ¿no? Y la víctima pues se vuelve revictimizada en muy pocos casos, que ahorita afortunadamente ya empieza a haber otra conciencia al respecto. Ya se defiende más a las mujeres, ¿no? Entonces yo recuerdo que yo vivía todo el tiempo y hasta la fecha, o sea, pensando, hasta el día de hoy en la mañana que estuve en terapia, dije otra vez, y yo ya estuve dada de alta, pero otra vez había algunos temas que me estaban brincando y otra vez hice como el clic de varias cosas, ¿no? Del deber y de la culpabilidad. Entonces, o sea, yo me di cuenta que desde los 17, 18 que pasó eso, o sea, entre 2 y 3 años de diferencia, sí me viví. Y entonces esa culpa, ese deber, incluso yo viví esa situación por querer defender a otros, por querer ver por otros. Wow. Entonces, sin darme cuenta, yo me puse de tapete, pero no conscientemente. No es como que yo hubiera dicho, sí, ven, no, obviamente no. Sí, no. No era el punto. No. Y además porque era mi padrino de primera comunión. Entonces hay muchos temas ahí. Para mí era como mi segundo papá. Entonces voy con una terapeuta de PNL y que tiene una máquina ahí que te detecta la energía y que bueno, también la energía existe, también es un tema importante, sí, pero a lo que voy, la máquina me funcionó, me sentí mejor, pero para mí ni siquiera fue broche de oro. Fue el cierre. El cierre fue literal debut y despedida, fue que me dijo, es que eso que a ti te pasó, tú en realidad lo pediste. Tu conciencia, hablando de la conciencia transpersonal que les explicaba hace rato. Órale, qué fuerte. Tu conciencia en realidad lo pidió. Entonces imagínate si yo ya lidiaba con una culpa, ¿cómo me sentí yo así de... Yo no manches. Y además tenía... Yo también responsable, pienso yo. Exacto. Pero, o sea, ella tenía una certificación en PNL y no sé qué, no sé si homeopatía también. O sea, cosas que dices tú. Pues no, o sea, la ética ni existe y no tienes una formación clara, pero aún así vendes salud. Claro. Por eso es que decía yo esta cuestión de la salud, que a veces lo vendemos como salud y no es nada saludable. Entonces, cuando yo escucho ese comentario, de verdad salí de la consulta, porque aparte me habían regalado esa consulta. Y yo así de, ¿qué le voy a decir a la persona que me la regaló porque ya no quiero venir? ¿Le voy a tener que explicar todo? Ahí sí me voy a revictimizar sin querer yo revictimizarme, porque ya me revictimizaron aquí. Porque probablemente en cuestión de conciencia transpersonal, probablemente, pero... A ver, vete más atrás. Es la primera sesión. No puedes juzgar de esa manera a una persona porque la vas a hacer sentir peor. Lejos de sanar, la vas a atropellar. Y entonces, pues, o sea, de verdad que eso sucede en muchas áreas de la salud, desafortunadamente, por estas cuestiones éticas y por creer que nuestro ego, que nuestra mente es la que tiene la razón. Sí. Entonces, yo cuando me escribió para pedirme nuevamente confirmación de la siguiente cita, yo todavía estaba asimilando entre voy, no voy. De verdad sentía un peso sentía un peso sobre mis hombros que yo le dije, a ver, ¿sabes qué? No voy a ir. Pues es que esta cita ya estaba pagada y entonces ya se le va a restar a la persona que te pagó las citas. Y yo así de...
ok, más culpa. Y Súmale. sí, y yo así de, a ver, ahí sí, cuando de pronto me hacen enojar, ahí sí me sale la furia. Dije, a ver, espérame, yo te vi una vez, nunca me dijiste de las reglas antes de cancelar. Eso es otra. Y además, discúlpame, pero tú podrás decir que conoces de PNL, pero ¿qué crees? Yo conozco también de salud mental, conozco de la terapia familiar y conozco cómo trabaja la mente. No me vengas a decir que a principio vas a querer trabajar con una conciencia plena, con una conciencia transpersonal, cuando no conoces a la persona, porque en una hora realmente no conoces a la persona. No. O sea, no sabes si está en una conciencia prepersonal, personal o transpersonal y no conoces toda su historia. No puedes trabajar acá cuando no has trabajado acá. Y entonces la verdad es que yo ahí sí le dije, y pues la verdad no comparto tu forma de trabajar. Gracias, bye. Bloqueé. Bye. Pero, o sea, sí fue como que me liberó y a la vez no, porque después tuve que hablar con las personas. No es porque ellos me hayan pedido explicaciones, porque realmente no me las pidieron, pero yo soy muy transparente y no me gusta esconder cosas. Entonces, cuando les dije, yo la verdad es que recibí tanta validación que gracias. Qué bueno. Esas personas saben quiénes son, no los quiero mencionar porque es un tema muy delicado en esta situación, que yo sé que no tendrían problema, ¿no? Pero yo no estoy lista aún, no estoy lista todavía para decir tantos detalles, porque sé que después de esto, sé que muy seguramente van a venir cosas más para mí, pero ya me siento lista para decir, ay, qué bueno. Ya, pero a quienes me han culpabilizado a mí, pero no a quienes me han querido dar un regalo y me han acompañado y todo, y que sé que también para ellos fue así como de... Ay, qué caray. Ajá, y sí, o sea... Yo empecé a llorar cuando les empecé a contar y me dicen, si no quieres contar no pasa nada. Le dije, no, la verdad es que yo quiero contar porque eso me va a dar tranquilidad a mí. Y entonces, o sea, parece que este tema con el que iniciamos no tiene relación, pero tiene total relación porque tiene que ver justo con esa conciencia para poder respetar a la persona y no juzgar, no decir por un comportamiento, por algo que es. Claro, tendremos que tener mucho conocimiento de psicología, de todas estas bases de cómo puede una persona vivir esta agresión de tal manera, esta violencia, conocer del violentómetro, que ya hablábamos el podcast pasado. O sea, son varias situaciones ahí muy interesantes que de verdad yo he trabajado tanto en ese sentido en mí que creo que por eso con las personas que acompaño llego a resonar tanto en ese sentido. Hace poco justo una paciente lo estaba viviendo, pero vivía todavía con la persona que la agredía, ¿no? Entonces, fue todo un tema. No quiero contar mucho porque justamente del podcast pasado, de pronto, aunque estaba como autorizado esto, tuve algún conflicto y pido una disculpa si hubo algún malentendido. Entonces... esta persona pues tuvo que salirse de vivir de ahí con su mamá y con su padrastro, quien es el agresor. Era su padrastro entonces quien pues efectuaba el abuso. Qué fuerte, qué terrible. Sí. Entonces, pues, o sea, esta chica al principio tuvo vergüenza como yo lo tuve y no sabía qué hacer y me dijo mucho tiempo después. De hecho, yo ya estaba por darla de alta y cuando me dice... nos regresamos otra vez. Reversa. Ajá, sí. Y pues... lo que dices, no puedes conocer a una persona en una hora. Claro, no, y además, o sea, yo ya llevaba como 15 sesiones con ella, pero era un tema que estaba súper hermético. Entonces, pues no. O sea, tuvo que pasar otro efecto desencadenante en su familia para que ella se atreviera a decirme, y ni siquiera me lo dijo en persona. Yo ya se lo había preguntado en una sesión, porque lo sospeché, y no se atrevió a decírmelo. Hasta después me lo dijo por mensaje. Entonces, o sea, este tema también, yo dije, tengo que hablar, pero ya, de esto, porque también es algo que está súper normalizado en cierta forma. Y presente, sí. Y presente también, o sea, la estadística, la última vez que leí de eso era cerca del 90%, era el 86%. Entonces está muy alta, que de hecho en algunos videos ya lo habíamos... Sí, ya lo habías hablado. Sí. Ya lo había tocado un poco, precisamente por mi experiencia y porque yo he visto que esa estadística se ha cumplido en mi consultorio. Entonces, de verdad, es cuando digo, híjole, no podemos conocer a una persona por su portada.
La verdad No. es que no. Ni aunque tengas... Estarla tratando de cambiar porque no la aceptas. Exacto. Y incluso creer que la conoces, Ujú. porque realmente nunca vamos a terminar de conocerlas. Ahí sí creo que ni conviviendo con la persona, porque además la persona tiene derecho a su privacidad y Claro. habrá cosas que sean muy, muy de ella o muy de él y está bien, pero no juzgar precisamente por esa portada, que puede haber depresiones activas. Es decir, que la persona esté deprimida, pero en la reunión sea el alma de la fiesta. Un clásico, Ajá, ¿no? sí, o sea, y que no se Sí. note, pero porque no conoces de fondo. Ujú. O que sea una persona que todo el tiempo está súper arregladita, pero pues vive violencia física y por eso Sí. está arregladita porque se tapa los golpes. Ujú. O que sea una persona que se muestra así como es y juzgarla de floja, de que no se arregla, porque entonces, Sí. ¿qué es la realidad? O sea, ¿qué es realmente lo real? Entonces creo que tendríamos que trabajar mucho en sí conocer a las personas directamente, pero sin juicios. O sea, más bien desde la escucha, desde la validación, desde el acompañamiento. Y que, insisto, probablemente esto no sea para todos. Probablemente, muy probablemente, pero sí habrá mucha libertad, mucha paz, mucha tranquilidad para aquellos que lleguen a ese nivel de conciencia, ¿no? Sí, claro. Y que se relacionen a partir de ella. Definitivamente que hay mucha ganancia. Me imagino que la gestión emocional y la salud mental en ese nivel de conciencia, pues es algo que está presente, ¿no? Porque ahí es donde realmente desactivamos ese enemigo grande que tenemos, que es el ego, que nos hace estar peleados con la realidad todo el tiempo y qué mal se la pasa a uno. Sí. La verdad es que se la pasa uno mal, sufre uno bastante y hay que buscar cómo domar ese ego e ir creciendo en nivel de conciencia y pues para eso están especialistas como tú que nos ayudan en terapia y en acompañamiento, ¿verdad? Sí, claro. Y la terapia no todo el tiempo nada más es en el consultorio, a veces también es fuera del consultorio. Sí. Eso yo se los digo mucho a los pacientes. La terapia aquí es la guía, la hora, las 2 horas que nos veamos y lo demás lo vas a hacer tú y probablemente necesites llamar, de mandarme un mensaje, yo estoy ahí. Pero pues tener esa confianza y también hacer lo que se requiere, que eso puede llevar días, horas o años. Sí, porque es volver a practicar, o más bien comenzar a practicar algo que tal vez sea completamente distinto para ti, de cómo que no vivías conoces. la vida, ¿no? Que no conocías. Pero sin duda alguna, al menos en mi experiencia, sí hace un cambio de verdad cuando se trabaja desde las bases científicas, no nada más como una pseudociencia. Y no es que esté peleada con las pseudociencias, porque hay algunas que como yo las... nada más, ¿no? Sí. Exacto, que hay algunas que las he experimentado y por eso es que puedo decirte, no soy fan. No va por ahí. O sea, me atrevo a conocer las cosas, pero aquí no. O sea, yo aquí veo ciertos puntos que tendríamos que pulir. Y pues bueno, a manera de resumen, el ego tiene que ver con eso que nos hace creer que el otro está mal y yo no, y que debería de hacer algo malo o algo bueno. Y cuando digo algo malo me refiero como en el sentido de obligación. No que es la que le obligación... damos un peso moral. Exacto. Esa es la palabra correcta, no la encontraba. Sí. O sea, desde la moralidad que tenga que llevarse por el angelito, o desde que si estás haciendo algo malo, pues no, te va a castigar Diosito, o te va a ir mal en la vida y el karma. Y entonces lo veo. Lo veo desde el enojo, exacto. Y que en muchos momentos yo me voy a proyectar, y cuando digo yo me refiero a yo persona, no yo Alondra, que bueno, probablemente también, porque pues soy humano, no soy, no todo el tiempo soy psicóloga, ¿no? Y también pues entrarle un poquito más a esa alberca, a ese conocer a la otra persona sin juzgar, porque eso nos va a permitir conectar y tener relaciones más sanas. Es como yo resumiría este episodio. ¿Hay algo más que quieras decir? No, creo que lo has dicho muy claramente y sí, pienso que el primer gran reto es hacer conciencia de cuando estamos juzgando a la gente, cuando estamos juzgando a los demás. Obsérvense. ¿Cómo me sentiría yo si me dijeran esto a mí? Obsérvate en una reunión, obsérvate en tu interacción diaria.
¿Cómo vas juzgando? Ujú. Sé consciente y a partir de ahí es que ya puedes comenzar a cambiarlo, creo yo. Sí, claro, sin duda alguna. Muy bien, pues muchas gracias por estar aquí nuevamente Al y contrario, gracias gracias. a todos quienes están aquí escuchándonos. De verdad deseamos que esto sea de ayuda, que esa es para mí la finalidad principal. Me dio mucho gusto saludarlos y que estén bien. Hasta Recuerden que luego. juntos podemos resolverlo.